A partir del 29 próximo, el gobierno del estado y Canaco Servitur adecuarán el plan de mejora a la movilidad urbana en el centro histórico de Mérida para beneficiar a la economía, sin poner en riesgo la salud de los yucatecos, anunció el gobernador Mauricio Vila Dosal. Hemos llegado también a un acuerdo para poder seguir haciendo modificaciones que seguramente pondremos en marcha a partir del 29 de marzo. Aquí estamos hablando a mejoras enfocadas en el área de carga y de descarga, de horarios permitidos, nuevos acercamientos de algunos paraderos, en fin, cosas que van a beneficiar la economía, pero que no representan un riesgo para la salud. En la toma de protesta del Consejo Directivo de la Canaco Servitur, Vila Dosal adelantó que en el periodo vacacional de Semana Santa se redoblarán esfuerzos para el cumplimiento de los protocolos sanitarios para evitar un repunte de la enfermedad que ponga en riesgo la capacidad hospitalaria y se incremente el número de fallecidos por COVID-19. Vila Dosal se refirió a otros temas, entre ellos el avance de la ampliación del puerto de altura de Progreso y la construcción de otro aeropuerto a cargo de la iniciativa privada para atender el crecimiento del estado. Además, adelantó que se lanzará la convocatoria para la selección del proyecto para el terreno de la ex estación de trenes La Plancha, que integre la iniciativa de los vecinos de construir un parque y la estación del Tren Maya, porque el terreno es propiedad del gobierno federal. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.